vergonzoso encubrimiento de corrupción. Eso es lo que se está viendo y acusando vinculado al ministro de gobierno y amigo personal muy cercano al presidente Boric, Giorgio Jackson, ya que a altas horas de la noche del día de ayer, justo, fueron al Ministerio de Desarrollo Social, que se encuentra muy vinculado a los casos de corrupción de fundaciones, y se robaron varios computadores del ministerio. Miren la coincidencia, y no es la primera vez que pasa, ya que hace algunos días a una de las fundaciones investigadas por corrupción justo le entraron a robar, y se robaron sus documentos, y vimos hace poco que en otra fundación investigada por corrupción que estaba en la comuna de Las Condes se observó otro tipo de actos, cuales que empezaron a sacar varias cajas de documentos pero dijeron que esto era normal. Todo eso lo vemos a continuación en medio de acusaciones de la prensa y del mundo político de que aquí evidentemente hay encubrimiento de abusos. No para de crecer el caso de corrupción vinculado a fundaciones. Y acaba de ocurrir anoche, tal como mencionamos al inicio del programa, algo que es simplemente vergonzoso, que salieron a robar en el Ministerio de Desarrollo Social, uno de los investigados por corrupción, igual que el Ministerio de la Vivienda, decenas de computadores. Ahora, ¿qué es lo curioso de este caso? Que, por un lado, se hicieron pasar, según la información, por Giorgio Jackson los que entraron a robar, justo, y se robaron computadores al mismo tiempo, que estaban investigando por corrupción al ministerio vinculado a fundaciones. Y lo curioso, y que hace todo esto mucho más sospechoso, raro, como dirían algunos, es que no es la primera vez que pasa, ya que hace algunos días una ONG, una fundación que también está investigada, vinculada al Frente Amplio por millonarios depósitos con fondos estatales, que es la Red Cultivarte, justo hace algunos días le entraron a robar también sus cosas. Miren la coincidencia. Y ahora roban el ministerio. ¡Guau! Justo a las que están investigando las roban. Rarísimo, ¿no? Y días antes también, otra fundación, tal como mencionamos, Procultura, también vinculada al Frente Amplio, empezaron a ver vecinos que estaban sacando en masa cajas. No se sabe con qué, pero se sospecha documento. Qué curioso, una serie de cosas que justo empiezan a robar o sacan documentos y cosas de distintas fundaciones vinculadas al escándalo de corrupción, como también de los ministerios que justo les entran a robar sus computadores donde tienen las cosas, justo antes de la investigación. Y lo curioso es que el Estado, que se supone que está fiscalizando esto, no hace nada y deja que esto pase. Y después no hace mucho acto. Casi, si uno pensara mal, uno pensaría que hay casi un acuerdo o un plan, podríamos decir, a nivel institucional, para salvar estos casos de corrupción y dejar que todo pase, ¿no? Bien, pero bien curioso. Y ante todo esto, que evidentemente se nota que hay un abuso, ha habido denuncias de que esto evidentemente hay un acuerdo o alguna jugada corrupta, digna de una mafia abusiva, para encubrir corrupción. Y no hay mejor ejemplo de esto que lo dicho por el senador socialista Fidel Espinosa, que dijo lo siguiente, siendo él uno de los que más ha criticado al gobierno de Boric en estos casos, y mucho más incluso que la derecha ha sido duros con estos abusos de corrupción que se han dado. Él dijo, lo dijimos, si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. Renuncia, Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar. Y esto es gravísimo. Porque por un lado, este es un senador socialista, el senador Espinosa, que ha sido, como mencionamos, durísimo con los casos de corrupción que se han dado. Más que la supuesta oposición que muchas veces guarda silencio cómplice o es incompetente con respecto a estas materias. Algunos dirían que incluso incompetencia a propósito. Vamos a ver que esto tiene que ver, por supuesto, en programas posteriores, porque les han filtrado fundaciones vinculadas a su sector. Y lo curioso es una serie de cosas. Que por un lado, el senador denuncia que George Jackson lo amenazó para que se quedara callado, porque quieren pasar esto por debajo. Igual como pasó con el caso Sokimich, igual como lo hicieron con el caso Penta, pasar por encima de la población y seguir robando, seguir abusando a costa del ciudadano común y corriente. Y por otro lado, además de estos actos matonescos, que no me sorprende que se hicieran, porque Jackson tiene ya una característica conocida de llamar a periodistas cuando algo no le gusta, y aquí vemos que parece que a senadores también los presiona cuando dice algo que no le agradan, también se da estos robos en el ministerio de él, que está siendo investigado por corrupción. No deja de ser curioso. Y es por eso que no solo el mundo político, sino también desde la prensa, esto se ha denunciado como que evidentemente aquí hay algo raro. Y el mejor ejemplo es el de José Antonio Neme, que dijo lo siguiente: ¿ustedes creen que somos hueones? Disculpen el lenguaje. Y descargó con respecto a este robo, diciendo que evidentemente aquí hay una operación política para salvar a Jackson o para incriminarlo. Pero tomando en cuenta esos antecedentes que vimos antes,
yo podría apostar que esto es para salvarlo. No somos idiotas, no hay que ser especialista en nada para darse cuenta que aquí hay una pantomima de algo. La pregunta no es si es una operación política o no, porque claramente lo es. Nadie se va a ir a robar computadores a un ministerio para después irlos a vender y hacerse millonario vendiendo las partes de los computadores en el Persa Bio Bio. Evidentemente aquí hay una operación política. Yo pongo las manos al fuego porque es así. Las preguntas son otras. Las preguntas son: ¿de quién viene la operación política y cuál es el objetivo? ¿Viene desde fuera del gobierno contra Jackson? ¿Viene desde el interior del ministerio contra Jackson? ¿Viene desde el mismo Jackson? Esas son las preguntas. O sea, no vamos a concentrarnos en la sustracción del computador en términos físicos. Pues. No, Si evidentemente aquí hay una operación política para conseguir algo. ¿Es para protegerlo o es para perjudicarlo? Esa es la pregunta. Esa es una pregunta. ¡Qué buena periodista, Karen Dogenbailer! Esa es la pregunta. ¿Es para protegerlo o para perjudicarlo? Para protegerlo a él o a alguien junto con él, para protegerlo, para dañarlo a él y terminar de sacarlo del gabinete, forzar su salida. O sea, evidentemente este hecho, que parece de medio mundo, de Chicola Joto, como lo quieran llamar, que lo deja en una posición insostenible. lo deja en una posición muy mala, sea responsable el ministerio o no, digamos. Igual yo creo que hay que hacer... Ahí lo ven. Tiene toda la razón. Ahora, esto es evidente. Curiosamente, el mundo político trata de decir que esto no es así. Por ejemplo, tenemos a figuras como Diego Ibáñez diciendo el hambre por figurar los tiene descompensados. Acusaciones así de graves necesitan más pruebas que puro ego. Sea responsable y cuide sus palabras. Y si tiene evidencia que sustente sus dichos, entréguelo como lo obliga la ley. Pero ¿saben qué pasa? Que aquí no hay tanta evidencia directa porque es evidente que lo están encubriendo. ¿Cómo va a haber evidencia directa si justo cuando van a investigar un poco antes se roban los documentos? ¿Cómo va a haber evidencia de las fundaciones si justo entran a robar las fundaciones que tienen todo esto y se llevan las cosas? ¡Oh! Robaron. Y curiosamente, todas las áreas del Estado encargadas de investigar en silencio y casi sospechosamente están pensando actuar después de muchos de estos actos, como que dan fecha con harta diferencia de tiempo y se roban todo antes y nadie hace nada. Entonces, claro, ¿dónde está la evidencia? ¿Qué evidencia? Si evidentemente se la robaron. Evidentemente esto es un robo de evidencia, como también lo que ocurrió en el ministerio, y lo mismo como van sacando documentos de las distintas fundaciones. Quieren que no caiga nadie. Y es algo que es palpable, que todos podemos ver que aquí hay un abuso sistemático. Tal como dijo José Antonio Neme, no somos idiotas. Es evidente que están tratando de salvar corrupción política con actos que son mafiosos. Y uno de los pocos que se ha atrevido a denunciar esto es el senador socialista Fidel Espinosa, con el cual yo no comparto a nivel ideológico. Pero creo que es respetable las acciones que ha tomado en contra de este gobierno con esta estructura mafiosa que se ha dado y que se expande a lo largo del espectro político con fundaciones que van desde el Partido Comunista hasta la derecha, que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Y es vergonzoso, porque todo esto nos muestra algo. Nos muestra que no se puede esperar, tal como lo hemos mencionado tantas veces, una respuesta institucional de las instituciones con respecto a la corrupción. Porque ya vemos que bajo esa institucionalidad está quedando una impunidad total. El mundo político tiene cero intenciones de reaccionar ante todo esto. Y todos los organismos encargados de investigar, de juzgar, la fiscalía, las policías, no están haciendo nada. E incluso bajo su mirada están pasando libre estos casos, que justo y que sin ni una seguridad, que es lo más sospechoso, se roban los computadores del ministerio de Jackson que estaban investigando. Se roban otras fundaciones, se roban los documentos también. ¡Wow! Después otros sacan las cosas en cajas, documentos de fundaciones que se iban a investigar y nadie sabe nada. Y no se hace. La justicia es lo que se necesita en este país. Y lo que pide la población no es ningún privilegio, no es ningún favor, es simplemente justicia ante los abusos, ante estos robos, ante esta corrupción evidente que se está haciendo a costa nuestra. Porque además todo esto sale de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos. Y lo que va quedando claro es que esa justicia, esa sociedad correcta que la población busca, no va a venir de las manos de una institucionalidad o de un político, sino solo va a venir de las manos del ciudadano común y corriente organizado cuando empieza a decidir ir en contra de estos abusos y organizarse a nivel general para presionar al mundo político. Porque vemos que aunque ellos son un grupo pequeño de personas, de políticos y sus allegados, una casta que parasita y sigue viviendo a costa de todos nosotros, para seguir haciéndolo mientras las personas no se organicen y no vayan en la dirección de presionarlo. Porque aquí vemos, se roban las cosas, hay casos de corrupción, no le pasa nada a nadie, no hay evidencia porque justo desaparecieron todas las cosas y nunca se busca nada. Llega a ser indignante, realmente lo es. Y esto muestra la necesidad
de sanciones mucho más duras contra la corrupción, de organización ciudadana, de una disminución masiva del poder del Estado, porque mientras más ha crecido vemos que más abusivo se ha vuelto y que todo esto se ha mantenido también por el Estado subsidiario, que es inherentemente corporativista. Y lo que hay que pasar no es a un Estado total, como proponen aquellos estatistas de izquierda principalmente cuando critican el Estado subsidiario. Eso sería peor todavía, sino que lo que hay que pasar es a un no Estado, a la salida del Estado de estas materias y sacar por completo la intervención política, tanto de fundaciones como de otras áreas como la justicia, etcétera, de estas materias. Hay que quitar el monopolio estatal sobre eso y empoderar a la ciudadanía, a las comunidades, a los individuos, a las familias y no mantener estas estructuras estatales parasitarias a costa nuestra. Porque esto realmente es indignante. Y lo que más indigna es que todos podemos ver día a día cómo hay abuso, cómo hay corrupción, cómo hay evidentes ataques a nuestros bolsillos, como también a la dignidad de las personas. Y no va a pasar nada porque también observamos cómo se está fraguando esta estructura para dejar impunidad. Es realmente vergonzoso. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos robos curiosos que justo se dieron anoche a último minuto en el ministerio de Jackson? Que se dan justo después de otros robos y otras jugadas. ¿Creen, como dice el senador Espinosa, que esto es algo planeado? ¿Qué les parecen las denuncias de amenazas que hacen? Y políticos de derecha que brillan por su ausencia, como también los del Frente Amplio que dicen, no, si no hay ni una prueba. No hay ni una prueba. ¿Qué les parece todo eso? Coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Gonzalo Guzmán, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.